Buenas, buenas. Hoy tenemos en MedLife Conversations a un gran amigo, al doctor Francisco López, cirujano plástico de México. Es un gran amigo, además tuve la oportunidad de compartir con él en mis años de residente y él, un par de años que él fue residente también acá en Colombia. Eh, Hoy lo vamos a conocer un poco, vamos a hablar con él, vamos a profundizarnos un poco en su vida y en cómo llegó a ser cirujano plástico y qué es, cómo se perfila hoy como cirujano plástico allá en México después de haber estado en Colombia. Entonces le damos la bienvenida y gracias por aceptar esta invitación, Fran. Un saludo acá a la distancia. Marco, muchas gracias. Al revés, gracias por tomarme en cuenta para este gran proyecto. Gracias por invitarme y pues feliz de estar aquí compartiendo un rato contigo y pues con todo lo que lo escuche. Súper, súper. Bueno, Fran, ya empezando a conocerte un poco, vamos a hacer una pregunta un poco complicada para muchas personas, porque para mí es súper difícil definirme. Pero ¿cuáles son las tres cosas que te definen a ti, quién realmente eres? ¿Qué tres cosas crees que te definen a ti? Yo creo que, o sea, dentro de lo que uno se puede percibir, o sea, no es muy fácil a veces decir defectos, virtudes, tal, pero creo que cosas que sí siento que me definen es la perseverancia, la resiliencia y pues el saber que no, o sea, no me voy a rendir y siempre voy a intentar superarme, ¿no? O sea, yo creo que son de las cosas que más tengo en mente. Entonces, yo creo que eso es lo que me podría definir en una persona que siempre lucha por lo que quiere, que defiende sus ideales y que pues va a hacer lo que sea necesario con tal de lograr las metas que se propone, ¿no? Excelente, sí, la resiliencia, sobre todo en la residencia, es muy importante y en la vida. Sí, exacto. O sea, la verdad es que te das cuenta que no solo en medicina son las pruebas, obviamente cuando estamos en la residencia y estamos en esa etapa de formación, pues es nuestra lucha más importante, pero igual cuando ya te gradúas y estás en la vida hay muchas pruebas que también tienes que ir afrontando y que ser resiliente y saber que van a haber días buenos, días malos, pero tú siempre tienes que levantarte y seguir, ¿no? Así es, Fran. Excelente. Bueno, entrando un poco de lo que ya había contado que estudiaste acá en Colombia, ¿cómo fue ese plan de Francisco graduado en México de medicina a hacer la especialidad en Colombia? ¿Cuál fue el camino que tú tomaste para llegar hasta acá a Colombia? Y bueno, o sea, yo siempre tuve en mente ser cirujano plástico. O sea, fue mi prioridad siempre. Yo estudié medicina para hacer cirugía plástica. Y cuando empecé en este camino, pues obviamente como en México tienen buenos programas de cirugía plástica, la idea era entrar a México. En el proceso de aplicaciones, hacer el examen nacional de residencias, diferentes procesos para poder entrar a la residencia, eh, pues tuve la oportunidad de que platicando con amigos me comentaron del programa de allá de Colombia, ¿no? Obviamente al inicio pues uno no cree que lo vaya a hacer, lo tenía como, pues sí, puede ser una opción, pero como que nunca pensé que iba a hacerlo, ¿no? Ok. Ya cuando estaba en estos, ya más cerca del proceso, que ya lo vi algo que podía ser viable, fue cuando ya dije, bueno, vamos a probarlo. Y, y pues fui a Colombia, apliqué en distintas universidades. Esto no es algo fácil porque luego la gente piensa que es muy fácil entrar a la especialización y no es cierto. Entonces, apliqué en dos universidades de Bogotá, una universidad de Medellín. Y bueno, para mí fue como un balde de agua fría ver que no era tan fácil como pensé que iba a ser, ¿no? O sea, como que yo sabía que en México era complicado y dije, bueno, de pronto en Colombia es más fácil, ¿no? Y cuando llegué, apliqué tres universidades y ni siquiera alcanzas el corte para la entrevista, dices, puta, ¿y ahora qué voy a hacer, no? ¿Ahora qué es lo que sigue? Y volvemos a lo mismo, creo que esto va comparte a la pregunta previa que me hiciste de perseverar, de saber, bueno, si lo que yo quiero es cirugía plástica, cuál toca, ¿no? Y yo ya tenía en mente la Universidad Simón Bolívar allá en Barranquilla, donde estuvimos, y fue cuando yo dije, ¿qué tengo que hacer? Pues ponerme a estudiar full, ponerme a ver más cosas de cirugía plástica, y por eso es que también decidí ir a hacer una rotación allá antes de entrar a la residencia, y pues pude sacar un muy, muy buen examen, pasar la entrevista, y pues bueno, así es como se dieron las cosas, ¿no? Nunca fue algo planeado, o sea, yo no tenía en mi mente el hecho de ir a Colombia, pero creo que cuando se me empiezan a abrir las puertas y se van abriendo puertas de lo que yo estaba luchando y se me dio la oportunidad,
es cuando dije, aquí es donde tengo que estar, ¿no? Súper claro, sí. Seguir el sueño, no cueste lo que cueste, es una de las cosas que tenemos en mente desde que nos graduamos de médicos. Y pues precisamente llegaste a Colombia, que es un país famoso por la cirugía plástica y que a mí me pasó también. Te encuentras con una complejidad alta también para entrar a los posgrados, porque la gente también piensa que uno vino a Colombia porque es más fácil y no es así. De hecho, es más complicado, es de las plazas más peleadas que hay acá en el país también. Pero justo con esto de que vas siguiendo tu sueño, ¿qué sentiste tú cuando entraste ya acá a Barranquilla y dijiste, ok, tengo mi sueño ya pues a punto de empezarlo, pero Sí. tengo que dejar a mi familia, a mi novia, a mi gente, a mi mundo, a mi vida por perseguir el sueño? ¿Cómo hiciste tú para compaginar y pues tratar de sobrellevar todo ese cambio, porque es un cambio drástico? ¿Cómo fue eso en esa época de tu vida? Y pues, o sea, como te digo, la opción de Colombia la tenía, pero como que nunca la vi tan palpable. Dije, bueno, voy a ir, voy a aplicar. Ya cuando me dicen, oye, vas a pasar a la entrevista, yo dije, bueno, puede que sí hayan posibilidades. Y ya como que ya hablé más con Chris, mi esposa en ese entonces era mi novia, y yo le dije, oye, pues creo que puede haber posibilidades, ¿no? Y obviamente Un ella siempre saludo a me... Cris, toma un saludo a Cris, vamos a mandarle un Ah, saludo. sí, y y pues bueno, ella fue la que igual me dijo, mira, dale, o sea, pues, o sea, es lo que has estado luchando, es por lo que te has preparado, y yo creo que si ya logras quedarte, pues ya vemos qué va a seguir, ¿no? Mis papás, desde que pues yo les dije que iba a Colombia, ya tenían una idea de cómo iba a ser el hecho de que yo me pudiera quedar y cómo me iba a ir. Pero yo creo que hasta que no fue que yo ya estaba de regreso a México, que recibes ese gran correo que te mandan que dice, estás aceptado en la especialización, en donde ya te cae el 20 y dices, ¿sabes qué? Ahora sí ya me tengo que ir, ¿no? Y te sientes en 10 días en Colombia, ¿no? Y tú así de puta, de aquí tengo toda mi vida, tengo mis amigos, tengo todo. Entonces, pues fue rápido, pero pues yo creo que lo principal para poder lograr las cosas es tener un buen sistema de apoyo. Entonces, Chris me apoyaba, Chris me decía, vete, mis papás, gracias a Dios, pudieron pagar las cosas allá, pudieron mandarme para allá, pues con el esfuerzo, sacrificios, las cosas que se necesitaron, pero se logran, ¿no? Entonces, en esa parte, pues bueno, te vas siempre contento de haber logrado lo que ya conseguiste, un poquito, no con miedo, pero sí a la expectativa de ver qué es lo que pasa, qué es lo que sucede. Ya el hecho de haber estado ahí un mes, como que te hace, como que es más tranquila el cómo afrontar la parte de la clínica, de los profes, de todo eso, Ya pero no eres... igual ya no eres así como el nuevo, ¿no? No eres como el niño nuevo que va llegando al salón de clases y no conoce a nadie, pero pues igual, pues ya no eres el pasante que está ahí, ¿no? Y ahora sí ya eres un residente que tienes a tu cargo tuyo pacientes, etcétera. Entonces, realmente allá, ya cuando estás allá es cuando te empieza a caer el 20 de las cosas, y cuando realmente dices que necesitas tener a esa familia, necesitas a tu novia, necesitas a tus amigos, y que pues realmente a veces por la distancia es difícil, ¿no? Entonces, hay veces que no se va a poder hablar, hay veces que no se puede tener mucho contacto, pero yo creo que el hecho de haber tenido ese apoyo de tanto mi familia como de Chris y de mis amigos, es lo que más me dio tranquilidad estando allá, ¿no? Sí, claro, tener siempre una fuente de apoyo, como tú dijiste, es súper importante cuando estás lejos de tu casa. Y pues tratar de sentirte lo más en casa posible estando lejos de casa es lo más importante para uno mantenerse cuerdo en Sí. todo el poco tiempo que tenemos para vivir nuestra vida fuera del hospital. Uno tiene que manejar y estar siempre en contacto con sus familiares y amigos. Ya pasando a tu época de residente, Fran, que ya fue hace algunos años, un par de años, Sí. ¿cuál crees que fue la experiencia más difícil que tuviste dentro de la residencia y cómo crees que la superaste? Siendo sentimental, personal, de médico, de cirugía, ¿cuál crees que fue la más difícil de sobrellevar y cómo pudiste sobrellevar? Yo creo que en la época que yo estuve de residente,
y voy a hablar probablemente por muchos que lo pasaron, tanto al momento de estar estudiando medicina o en una residencia, fue la época del COVID, ¿no? Eh, el, el yo estar fuera de mi país y saber que yo no sabía qué podía pasar con mis papás, qué podía pasar con mi familia, con mis amigos, y que además, pues Colombia tuvo un plan de contención de COVID muy bueno, pero muy estricto, en el cual se cerraron fronteras, no podía salir del país. Entonces, literal, en marzo dijeron se cierra y nadie entra, nadie sale. Y para ese entonces yo ya tenía mi matrimonio planeado, yo ya tenía fecha de cuándo iba a ser la boda, entonces yo me iba a casar en junio, ¿no? Y entonces cuando ya estamos hablando de junio y nos cerraron en marzo, principios de abril, yo dije, pues esto para como pinta no se va a lograr, ¿no? No me voy a casar. No me voy a casar, ¿no? Había gente que me decía que era una señal, pero bueno, yo no lo vi así. Este, y sí, claro, realmente en esa etapa, pues fue fuerte, tanto el tener que posponer la fecha del matrimonio, eh, y pues la parte de que pues, tenías que estar encerrado, que nada más te dejaban salir a trabajar ya sea a la clínica o al hospital o a la consulta o a donde fueras, pero de regreso para tu casa, ¿no? Entonces, al inicio sí fue una parte muy fuerte porque yo creo que todo el mundo en esas etapas tan difíciles, lo más que quieres es tener a la gente que quieres cerca. Así Y, es. y pues yo no podía, ¿no? Yo los tenía muy lejos, tenía lejos abuelos, tenía lejos a mis papás, tenía lejos amigos y que no sabías si los ibas a volver a ver, ¿no? O sea, porque las noticias eran, la verdad, aterradoras, veías cómo moría gente y pues la verdad, pues sí era un poquito, eso creo que fue un poquito difícil, ¿no? Volverte a acoplar a la virtualidad, una parte que digo ahorita ya la tenemos, estamos justo ahorita por la virtualidad, pero todo ese boom empezó por el COVID, ¿no? Entonces fueron cosas nuevas, fue adaptarte a eso de la virtualidad, adaptarte a estar en tu casa todo el día, pero igual sigues trabajando, pero igual sigues siendo parte de un programa de residencia, igual tienes que presentar charlas, igual te tienes que conectar, igual. Entonces, sí siento que yo creo que fue de las etapas más difíciles de la residencia, por todo lo que implicó, ¿no? En aspecto de salud, aspecto extrañar a la familia, el aspecto estar preocupado por la familia, también preocupado por tu propia salud, ¿no? Sí, Que porque nos luego también, enfrentamos a algo desconocido completamente, que nadie sabía cómo funcionaba, nadie sabía qué estaba haciendo bien o mal. exactamente, ¿no? Y que uno llegaba a pensar, bueno, pues es que la gente está encerrada, la gente no sale y uno está aquí en la clínica atendiendo pacientes y viendo a todo el mundo, ¿no? Entonces, escuchabas en la tele que todo el mundo decía, enciérrense y nosotros pues vamos a trabajar. Entonces, como que también era una incertidumbre de decir, a ver qué va a pasar, esperemos que todo salga bien. Y entonces yo creo que esa fue la etapa más difícil en la residencia, ¿no? O sea, no lo traduzco en una etapa difícil como de cargas académicas, ni mucho menos. O sea, yo creo que fue una etapa muy emocional de todo lo que involucró, pues lo que fue la pandemia como tal, ¿no? Claro, y fue larga. Aquí en Colombia estuvimos encerrados casi que un año, Sí. completito, terrible. Bueno, excelente, excelente esa acotación que hiciste, Fran. Una etapa muy difícil, la verdad, para bastantes personas, pero para ti en la época reciente también un poco compleja. Eh, Vamos ahora al otro extremo. ¿Cuál fue la Ujú. experiencia más gratificante que tuviste dentro de la residencia? Pues bueno, yo creo que dentro de la residencia tuve una parte un poquito complicada en cuanto al hecho de mis compañeros residentes del mismo año. ¿Por qué? Porque eran dos médicos que entraron a un programa de residencia, los cuales ya tenían mucha experiencia, ¿no? Entonces, ya tenían muchos años trabajando, otro incluso estuvo ya en un programa de residencia de cirugía plástica antes. Entonces, como en todos lados, todos los trabajos, todos los lugares, se empieza a comparar, ¿no? Entonces, mis puntos de comparaciones, pues eran gente que ya tenía mucha experiencia. Entonces, al inicio, pues uno se dice, ¿será que sirvo para esto? ¿Será que realmente todo el esfuerzo que están haciendo mis papás, todo el sacrificio que estamos haciendo, valdrá la pena? Entonces, al inicio, pues sí es un poco complicado, ¿no? Pero
¿Cuándo es cuando yo sentí ese momento tan gratificante? Cuando en el último año de la residencia me escogen como jefe de residentes, ¿no? Entonces, ahí es cuando yo dije, bueno, creo que todo el esfuerzo y dedicación que se ha puesto a lo largo de estos años está siendo reconocida tanto por profesores, por la universidad e incluso muchas veces por mis mismos compañeros de residencia, ¿no? Entonces, yo creo que fue de las cosas más gratificantes para mí el que se me hiciera un reconocimiento especial, por así decirlo, como para elegirme, como para que fuera el que iba a ser la cabeza de ese grupo de residentes, ese grupo de médicos que se están formando. Entonces yo creo que eso fue una parte muy gratificante para mí durante la residencia, ¿no? Súper claro, y de eso se trata la residencia, de ir evolucionando y llegar a lo que uno mejor pueda formarse. Y pues efectivamente fuiste mi jefe de residentes también. Excelente Sí. trabajo. Pero sí, eso es un reconocimiento muy chévere por parte de los profesores de la universidad. Ser jefe de residentes para mí sigue siendo algo muy importante. Lamentablemente no para todos es igual, pero pues me alegra saber que para ti también fue algo muy, muy gratificante y un reconocimiento que se da a un gran desempeño tanto académico como práctico como de crecimiento personal dentro del programa de las residencias. Con Sí, respecto claro. a esto que conversamos, Fran, ¿alguna vez tuviste un momento muy amargo y que dijiste, bueno, esto se queda aquí, me regreso a México, ya no puedo más, me voy para México, o nunca se te cruzó eso por la cabeza? Realmente yo creo que había momentos muy difíciles, hubo momentos complicados, pero así como para decir, ¿sabes qué? Ya aquí se queda todo y me voy, no. ¿Por qué? Porque yo sabía todo el esfuerzo que había atrás, ¿no? Y yo creo que esa es parte de que las cosas no se te den fáciles en la vida. Cuando luchaste tanto por algo, es menos probable que lo tires a la basura y que lo dejes ir, a cuando algo se te ve muy fácil, ¿no? O sea, si yo me hubiera graduado y a los 3 meses entré al programa de residencia, probablemente hubiera dicho, no, pues es que yo ya aquí lo dejo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues entré muy fácil, es algo muy sencillo, lo dejo y me voy y aplico a otra y ahí sigue mi vida, ¿no? Pero Exacto. cuando ya llevas un proceso, años de lucha, de querer estar ahí, eh, dinero invertido, emociones, gente que también espera algo de ti, que están desde México esperando a que ya vuelvas, que incluso hay grupos de trabajo que cuando me vine a Colombia yo trabajaba antes con un grupo de ciudadanos plásticos, que es actualmente con el que trabajo, que cuando yo me fui a Colombia ellos me dijeron, ve, prepárate y vuelves acá con nosotros, ¿no? Entonces, saber que hay gente que también te estaba esperando no me hacía que dijera, ¿sabes qué? Se acabó esto y me voy, ¿no? Ok, Pero obviamente siempre se extraña a la gente, se extraña la familia, se extrañan costumbres, se extrañan cumpleaños. Me tocó muchos amigos míos que se casaron y que no pude ir a sus bodas, que tenían fiestas, reuniones, etcétera, despedidas, gente que se fue a otros países que ya no pude volver a ver. Entonces, obviamente en esos momentos es cuando uno dice, me encantaría estar en mi país, ¿no? Pero nunca fue algo tan grande como para decir, ¿sabes qué? Hasta aquí queda todo y me regreso. excelente, sí, bueno, sí, siempre uno tiene que mostrar lo mejor de uno y pues cuando a uno le cuesta más, como tú dices, a mí también me costó bastante, uno aprecia más lo que uno se gana con esfuerzo de lo que a uno se lo regalan, por Así decirlo es. así. A nadie le regalan las cosas, pero por ponerlo así en palabras más sencillas. Y pues estoy completamente de acuerdo contigo, Fran, yo también pienso exactamente igual que tú. Tocando un tema ya específico de la residencia, ¿cuál tú crees que fue la rotación más difícil y cuál fue la que menos te gustó? Sin duda, la rotación más difícil fue cirugía de mano, ¿no? Creo que la mayoría de los que estamos en este programa sabemos que cirugía de mano es realmente un reto Así es. y para mí fue mucho más complicado. Yo siento que fue más complicado porque fue la primera rotación que tuve en toda mi residencia. Entonces, vienes de entrar sabiendo un 1% de lo que debes de saber de cirugía de mano y ya entras a darlo todo, a ver pacientes, a cirugía, a presentar charlas, a hacer todo. Y obviamente al inicio no sabes ni por dónde empezar, no terminas de estudiar, no duermes, no, o sea, realmente
O sea, yo durante mis primeros 3 meses que duró esa rotación de cirugía de mano, lo único que hacía era trabajar, estudiar, dormir unas horitas y pararme a seguir estudiando, ¿no? Entonces, realmente esa sin duda es de las rotaciones más difíciles. Obviamente, conforme vas avanzando de años, se va facilitando, vas agarrando más experiencia, vas entendiendo la anatomía, vas entendiendo la mano, vas entendiendo, pero aún así, ya estando en último año de residencia, sigues viendo cosas que te siguen retando, que siguen siendo difíciles, que creo que la mano es una patología muy compleja y que nunca se termina como de estar bien preparado del todo, ¿no? Entonces, para mí, cirugía de mano sin duda es la más difícil. Y de las que menos me gustó realmente, creo que lo bonito de la cirugía plástica es que tiene muchas ramas y que cuando como cirujano plástica te gusta de todo, pues vas por buen camino. Yo creo que no es como que haya una que me gustó más o me gustó menos, ¿no? Pero obviamente el manejo del paciente quemado es muy demandante, ¿no? Es muy demandante, llegas a perder pacientes, llegan a fallecer pacientes, eh, pacientes que a lo mejor no quedan del todo bien, que tienen que estar hospitalizados mucho tiempo, niños sobre todo, que tú sabes, te rompe el corazón verlos que están en la unidad de quemados y que no puedes, no, a veces no pueden ni ver a su familia, entonces no es que no me haya gustado, porque es una rotación donde se aprecian muchas cosas, aprendes muchas cosas, pero yo creo que es por lo fuerte y el impacto tan fuerte que es el manejo del paciente quemado, que no es que no me guste, pero simplemente yo creo que son de las que más impacto y más fuertes son, pues tanto como residente como en la vida diaria, ¿no? El manejo del paciente quemado. Sí, es totalmente cierto lo que dices. Uno se enfrenta en la residencia a una cirugía de mano bastante compleja, que es un mundo oscuro usualmente. Pero la clave está en la anatomía. Yo cuando entendí la anatomía, ya uno puede llevar a todas las patologías que se puede enfrentar. Pero hasta entender la anatomía de la mano, toca, yo creo que leí un montón de libros para entenderla, pero no la entendí hasta que pude entrar con el profesor y abrir una mano y ver lo que estaba leyendo todos esos meses. Y ahí Exacto. uno ya hace clic con las dos cosas y dice, ah, ok, estas son uno de estos. Me acuerdo muy claro que tú me dijiste, viejo, yo me bañaba diciendo los compartimentos extensores, Sí. hasta que los aprendía de memoria. Sí, tal cual, y así es, y eso es una realidad, ¿no? Toca estudiar, estudiar mucho, y sí, claro, hasta que, como tú dices, llega un punto en que tú no sabes cuándo se hace ese clic, pero como que cuando ya estás en cirugía, cuando ya empiezas a ver, dices, ah, mira, ahora sí ya estoy entendiendo todo, y sí es algo que pasa, pero que claro, tiene que ser mucho estudio, ya tener el conocimiento, porque si no, nada más ves y no sabes ni qué estás viendo, ¿no? Entonces, claro, eso que dices tiene toda la razón, ¿no? Si tú no sabes de la anatomía y no ubicas bien en dónde están todas las estructuras, es prácticamente imposible manejar la mano, ¿no? Así es. Bueno, ahora vamos a dejar tu etapa de residente para pasar un poco ya a tu etapa como cirujano plástico. Quiero que me cuentes a qué se enfrenta un cirujano plástico en México al graduarse de Colombia. ¿Cómo es ese cambio? Porque es un cambio un poco brusco por lo que tengo entendido, porque allá se manejan de forma diferente con el colegio del consejo y cosas así Sí. que tengo. ¿A qué se enfrenta un cirujano plástico que se quedó aquí en Colombia y allá en México? Sí, pues o sea, el primer paso y lo más difícil es convalidar todo lo que ya estudiaste, ¿no? O sea, que, que tanto la parte de Educación de México, el Ministerio de Educación de México, que es la SEP, la Secretaría de Educación Pública aquí en México, como la UNAM, que es la Universidad Nacional, avalen que tus estudios que hiciste allá sí son equiparables en México. Entonces, es un proceso largo en el cual obviamente tienes que meter muchísimos papeles que se piden en Colombia, que se tienen que legalizar, que se tienen que apostillar, que se tienen que hacer muchos trámites y pues meterlo al Ministerio de Educación, meterlo a la UNAM y ya ellos después de varios meses, porque no es rápido, ya te dan el visto bueno. Entonces te dicen, bueno, este programa sí cumple con los requisitos necesarios que también en México se ven y tal. Entonces ya te dan como una carta donde avalan que tu programa y tu equivalencia está perfecto.
Entonces dices, bueno, perfecto, pues ya. Y no es pues ya. Ahora toca la siguiente parte. Para que acá en México te den como una cédula profesional, digamos, de cirujano plástico para poder ejercer, tienes que ser parte del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica. Ese Consejo Mexicano hace un examen una vez al año en el cual el que pasa es miembro del consejo y le dan su cédula. El que no pasa tiene que volver a hacer el siguiente año el examen y hasta que no pases tú no puedes ser cirujano plástico en México. Wow. Entonces, pues uno dice, bueno, ya me gradué, ya terminé, ya sabes que esta materia tan difícil y esta clasificación ya no la voy a volver a ver en mi vida, ¿no? O sea, uno como que, como todo estudiante, ¿no? O sea, dice, ya terminé. Se acabó. Y ahí nos acabó, ¿no? Entonces, fue mucho trámite, hacer papeleos, hacer todo hasta que el consejo dijo, bueno, ya revisamos, cumples todos los requisitos, ahora vas a hacer tu examen. Y ya, obviamente es un examen de todo lo que viste de cirugía plástica durante tu especialización y pues bueno, ya una vez teniendo el examen ya se tiene ahora sí el permiso para poder ejercer allá. Entonces, de esas de entrada, ¿no? Entonces, como que dices, bueno, todavía ni siquiera me estoy enfrentando al esperar pacientes, a ver qué voy a operar, y ya es difícil este tema, ¿no? Entonces, bueno, ya teniendo esa parte, ¿a qué te enfrentas? Pues te enfrentas a entrar ahora sí, a una clínica que vea bien, aunque ya tengas tu cédula, que no te hayas especializado en México, que realmente a mí, pues el hecho de estar en Colombia, como lo dijimos al inicio, es un lugar muy bueno para cirugía plástica, entonces no tuve tema en eso, pero pues sí son demasiadas pruebas que tienes que hacer te digo, educación, universidad, consejo, ahora únete a la Asociación de Cirugía Plástica de México, ahora métete a una clínica, ponte el consultorio. Entonces son diferentes cosas que uno tiene que ir saliendo y que muchas veces pues ni siquiera tienes quien te pueda apoyar, ¿no? Por ejemplo, para el examen, yo tenía un conocido que sí estuvo acá y que yo le decía, oye, pues a ver, dime más o menos qué viene o qué sabes tú, porque pues siempre los que están en el país pues saben más o menos cómo es, ¿no? Pero pues tú veías que todos los residentes tenían sus equipos de estudio y hacían sus guías y tú no tenías nada de eso, ¿no? Entonces yo lo que hacía era agarrar el libro y ponerme a estudiar a mi manera y a lo mejor pudo haber sido más fácil si hubiera tenido apoyo de otros residentes o otra gente que iba a hacer ese examen, pero pues bueno, al fin y al cabo, yo creo que tuvimos una buena formación y se vio bien reflejada al haber pasado ese examen. Y pues ya ahorita realmente es la parte de la paciencia en el crecimiento que uno a veces piensa que es muy rápido y que sales y ya vas a tener tus pacientes por haberte formado en Colombia o por traer mejores técnicas o por tener X o Y ventajas sobre los demás cirujanos y eso pues para nada es cierto, ¿no? Es mucho tiempo de espera, de paciencia, de ir operando, hacer voz a voz, que te vayan conociendo, trabajar incluso un poco de redes. Entonces, pues sí es un poquito complicado, pero pues bueno, como todo lo que hemos hablado hasta ahorita, Toca se seguir. hace, ¿no? Toca hacerlo, toca seguir y seguirle en este camino y pues no hay nada que sea fácil, ¿no? En esta vida. Así es, Fran. No, súper, toca uno se gradúa y piensa que ya acaba y te enfrentas a todo esto, pero me alegro mucho que te ha ido excelente. Me contenta saber que todo ha ido bien ahí. Gracias. ¿Crees que tu formación acá en Colombia te permite destacar en el país o es parecida a la formación con residentes o cirujanos plásticos que están con tus años de experiencia? Porque ya los que van años de Claro. experiencia, indistintamente donde hayan estudiado, ya tienen sus métodos. No, la verdad es que sí tienes una gran ventaja, ¿no? O sea, aquí en México obviamente tienen muy buenos programas y todo, pero pues tú sabes que nuestro programa tiene una formación muy buena, sobre todo en la parte estética tenemos unas rotaciones excelentes Así donde es. incluso cuando estás en Bogotá rotando, ves cómo llega gente de México, gente de otros países, a querer aprender lo que tú estás aprendiendo, ¿no? Entonces ahí es cuando dices, bueno, pues estoy en el lugar adecuado, porque si están viniendo la gente que está en mi propio país a querer venir a aprender lo que yo estoy haciendo,
algo bueno estoy haciendo, ¿no? Entonces, yo creo que sí, siempre tiene Colombia ha sido un referente de la cirugía plástica. eh, lo tienen muy en mente, como tienen Brasil, tienen Estados Unidos, etcétera, pero como que los pacientes cuando estás conversando y, oye, ¿tú dónde estudiaste? No, pues yo estudié en Colombia. Siempre es oye, pues muy bien, ¿no? Colombia se hace mucha cirugía plástica, oye, en Colombia están súper bien. Entonces, sí sé que los pacientes lo toman como algo bueno. A lo mejor en una cuestión médico, pues dicen, ah, pues está bien, pero pues estamos con la misma formación o no sé, pero en resultados se ve como si hay una diferencia en ciertos procedimientos y los pacientes lo aprecian. O sea, los pacientes sí valoran el hecho de que estuviste formado en Wow, Colombia, ¿no? excelente, súper, eso es muy bueno saber. Fran, una pregunta un poco más espiritual. ¿Qué Ujú. significa para ti ser cirujano plástico? Eh, Realmente pues son muchas cosas, ¿no? O sea, desde el hecho de lo que estamos hablando, de que llegaste a una cima donde mucha gente quiere llegar y no lo logra. Entonces, desde ahí es un orgullo, ¿no? Porque, o sea, lo primero que nada es un orgullo, ¿no? No sé cuánta gente que termina una especialización dice que es un orgullo ser cirujano general o es un orgullo ser dermatólogo, ¿no? Pero creo que la cirugía plástica es tan peleada, es tan demandada a nivel mundial, hay tan poquitos lugares y plazas para poder hacerlo, que pues primero que nada es un orgullo, ¿no? Pero ya como más hablando de la cirugía plástica como tal, yo creo que para mí la cirugía plástica es la forma de expresar como el arte de la medicina como tal, ¿no? O sea, que no todo la medicina va a ser algo de tienes una enfermedad y te vas a curar y ya, ¿no? O sea, la cirugía plástica es muy distinta. En la cirugía plástica, obviamente, quitando la parte de la cirugía reconstructiva, vemos pacientes relativamente sanos, ¿no? No atendemos enfermedades como tal. Si tú estás en un consultorio de cirugía plástica enfocado hacia la estética, por ejemplo, la gente que está en la sala de espera no está enferma, ¿no? Busca mejorar cosas, claro, pero entonces tú tienes que darles ese extra para que, una persona sana se ponga en tus manos para salir de una cirugía Sano. menos sana de lo que entró en cuestión de estoy más inflamada, estoy con dolores, Entonces dice, híjole, pues ya salí mal. Entonces tú tienes que hacer lo mejor posible para hacerle esa experiencia llevadera y que sea una buena experiencia. Pero sí, sin duda para mí es un arte, ¿no? Y siempre lo vi así. Y por eso es que yo me enfoqué en cirugía plástica. Ok, súper, Fran. Yo sé que fuiste papá hace poco. Felicitaciones también por eso. Gracias, gracias. ¿Crees que ser papá te cambió en algo tu perspectiva de la cirugía plástica o de cómo te comportabas hacia los pacientes o hacia el abordaje, a los problemas normales del día a día? ¿Cómo cambia a un médico o un cirujano plástico ser padre? En tu caso, pues. Pues sí, obviamente yo creo que a todos los que son papás primerizos, el hecho de ya tener una responsabilidad más fuerte, ¿no? No porque tu esposa no sea una responsabilidad, pero como que tú sabes que si se vienen momentos difíciles, pues se aguanta y entre los dos salen adelante, como sea. Pero ya teniendo un hijo o una hija, pues ya sientes cierta responsabilidad, ya sientes que debes de estarte preparando para en algún futuro pagar un colegio, para estar pendiente de que si se enferma, que si necesita algo, que entonces sí te cambian el aspecto de que tú ya te esfuerzas incluso hasta más y tienes como otro motivo extra para hacer las cosas, ¿no? Este, y en el aspecto como tal de como mi perspectiva de la cirugía plástica, eh, hablando puntualmente de mi hija, el saber como cirujano plástico todas las enfermedades y patologías que puede traer un bebé y ver que tu bebé está sano, te hace que cuando ves o atiendes pacientes con esas enfermedades, siento que sí te da un poco más de empatía, ¿no? Empatía en el aspecto de saber que gracias a Dios tu hijo está bien,
y que vas a hacer todo lo posible para que ellos también logren estar bien, ¿no? Y Excelente. eso es como en el aspecto de los bebés. Y en el aspecto del embarazo de mi esposa, entiendes a las señoras que llegan a querer ese mommy makeover, a querer volver a recuperar el cuerpo que tenían, a volver a recuperar, oye, es que yo no tenía estrías, oye, es que, ¿sabes qué? Mi abdomen no era así, oye, ¿sabes qué? Este, me cambió el cuerpo. Entonces, cuando ya también en tu casa lo escuchas y también escuchas esas cosas, como que también dices, bueno, o sea, sí, sí Es empiezas más a normal. entender ciertas cosas y es algo más normal y sí creo que genera cierta empatía también con los pacientes de decir, sí, claro, yo te entiendo perfecto porque es algo que yo he escuchado y es algo que a lo mejor mi esposa me lo pudo haber comentado en algún momento, ¿no? Entonces, yo creo que tanto el embarazo como la paternidad sí te hacen cambiar en ese aspecto la perspectiva de la cirugía plástica. Excelente, sí, ahí uno entiende ya cuando tiene un poquito de flacidez o alguna cosa que les moleste y uno dice, no, hombre, eso no es nada, porque eso va a ser, pues dice, ok, esos cambios mínimos afectan ya en una persona porque ya entiendes tú lo que pasó en tu casa, pues, por decirlo algo así. Exactamente, justo, justo, no, ya no minimizas a lo mejor algunas cosas porque sabes que hasta el detalle más mínimo puede afectar emocionalmente pues a una persona, ¿no? Excelente, Fran. Bueno, estamos llegando ya casi al final de esta entrevista. Eh, Vamos a hacerte dos preguntas más. Y la primera es, ¿cuál sería tu recomendación principal para un aspirante de cirugía plástica con respecto a su formación previa? ¿Qué puntos debería tomar en cuenta? ¿Y qué es lo que debería enfocarse primero para ser residente de cirugía plástica? Yo creo que algo muy importante y que lo llegamos a platicar tú y yo allá es que lo principal es ser un buen médico, ¿no? Antes de ser especialista tienes que ser un buen médico. Entonces, las bases que van a adquirir en su formación de medicina general, digámoslo así, tienen que Así es. estar muy sólidas, tienen que saber perfectamente muchas cosas. Obviamente no van a enfocarse en todo porque la cirugía plástica es puramente quirúrgica, pero también hay cosas que uno también tiene que saber, ¿no? Así es. Entonces, el consejo sería, no porque pienses que vas a ser cirujano, entonces no me voy a poner a estudiar insuficiencia renal, ¿no? Porque sabes que la verdad eso para mí nunca lo voy a ver, nunca voy a ver riñones, porque cuando llegas a la residencia de cirugía plástica y te das cuenta que el quemado se muere por insuficiencias renales, dices, ¿por qué no me preparé y por qué no estudié estas Exacto. cosas, ¿no? Entonces, todo sirve, en algún momento todo funciona, entonces aprovechar al máximo esas oportunidades, aprovechar oportunidades para escribir artículos, creo que eso es algo que cuando somos chicos, yo no lo hice antes de mi residencia y creo que sí fue algo que te da un plus el tener a lo mejor artículos publicados, porque la competencia es muy grande. Muy grande. Entonces, Eso es cuando algo ya que tienes, destaca. exacto, es algo que te va a destacar. Entonces, si tienes dos que están en igualdad de condición, pero el otro va publicado, o tiene investigación, o tiene alguna rotación en algún sitio, pues siempre te va a ser un diferenciador con las otras personas, ¿no? Entonces, Excelente. intentar, pues, dar todo en su formación como médicos, investigación, buscar rotaciones, buscar ver, participar con otros médicos y obviamente, pues siempre hay que disfrutar la parte de la carrera, disfrutar tu formación como médico, pero no pierdas oportunidades de aprendizaje por fiesta o por reuniones familiares o por amigos. O sea, yo creo que sí vale la pena dar ese extra que nadie más da para poder lograr esas cosas que quieres, ¿no? La Entonces, yo creo que diferencia. eso sería el consejo. Y pues obviamente ya más enfocado a la parte de cirugía plástica, pues estudiar mucho la parte de cirugía plástica, buscar rotaciones en clínicas donde tengan servicios de cirugía plástica para que se te haga un poco más fácil entender conceptos y cosas que generalmente no vemos durante la formación como médicos. Exacto. Yo al menos de pregrado no, casi no tuve un acercamiento muy grande a la cirugía plástica. Siempre me gustó, pero ni en el internado, muy poquito roté por cirugía plástica, porque en Ecuador no es que tú puedes elegir tu internado, ahí te dan el Ujú. horario y rotas por todos los servicios. Sí, en Pero sí, México también, o sea, no, ahí no tenemos una rotación como tal de cirugía plástica como en Colombia hay, sí, como espectacular. sabes que tenemos alumnos
bueno, teníamos en su momento alumnos de universidades que iban a rotar con En nosotros cirugía plástica. y eran de pregrado, ¿no? Entonces, en México tampoco hay esas rotaciones. Yo, como tal cual, como tú en internado, hice una rotación de cirugía plástica, fue más o menos un poquito ahí que vi cómo eran las cosas, pero sí, intentar empaparte, si esto es lo que quieres, intentar empaparte de esto. Así es, Fran. Bueno, entonces ahora la pregunta del millón, la pregunta más importante de la noche. Sí, Si tuvieras la oportunidad de decirle una frase al mundo entero, ¿qué frase sería? yo creo que hay dos frases que a mí me definen y creo que esto engloba todo lo que hemos hablado en estos minutos, que es que si quieres tener lo que pocos tienen, tienes que estar dispuesto a hacer lo que pocos hacen. Uf, tremendo. Entonces, esa es una realidad, porque muchos queremos la gratificación inmediata, queremos tener muchas cosas, pero no estamos dispuestos a dar ese extra, a seguir en la lucha, a la resiliencia, a las frustraciones. Entonces, yo creo que esa es una de las principales frases que yo tengo siempre presente y que va de la mano con otra que es, haz lo que nadie quiere hacer para vivir como todos quieren vivir. Exacto. Nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta esforzarse, a nadie le gusta tener que estar padeciendo. Al ser humano por naturaleza nos gusta que las cosas se den fáciles y mientras más fácil se dé todo mejor, ¿no? Pero por desgracia, como lo venimos hablando, esta vida no es sencilla. Entonces toca dar ese extra, toca hacer un diferenciador, toca ser diferente a los demás. Entonces, la única forma de ser diferente es haciendo lo que nadie quiere hacer, ¿no? Exacto. Ser un poquito mejor para tener mejores resultados. Exactamente, Dar lo que mejor se pueda para tener lo mejor para nosotros, pues. No claro, esperar más cosas, sino que nosotros nos demos las oportunidades. Con lo que tú dices, nosotros nos creamos nuestras propias oportunidades y no desaprovechar exactamente. oportunidades. Justo. Excelente, Fran. Muchísimas gracias por esta charla que tuvimos hoy. Te hemos conocido un poco, hemos visto, pues yo he visto un poco de tu proceso y estoy muy contento de que todo vaya bien por allá en México. Te agradezco nuevamente por haber aceptado esta invitación y pues espero verte pronto en alguna rotación allá en México o si vienes de Medellín nos vemos. Sí, claro, no, al revés, gracias, como te dije, por considerarme para este espacio. Me encanta platicar contigo siempre, ya sabes, y cuando se necesite cualquier cosa o lo que sea, ya sabes que aquí estamos y claro, nos vemos en Medellín. Listo, listo, Francisco, un abrazo y pues ya nos vemos. Chao, Cuídese chao. mucho, un abrazo, Marco.